Estoy muy angustiada. Bueno, acabamos de ver Fargo, un thriller, comedia, policíaco bastante bueno de los hermanos Coen, para mí una de sus mejores película que le ganó el Oscar a Frances McDormand por su actuación. Y bueno, como les dije hace rato, para comentarla me acompaña Carla Flores, y tú eres de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿cierto? Sí, cierto, del Colegio de Letras Modernas. Muy bien, pues muy bienvenida, estás en casa. Gracias. Estábamos hablando un poco sobre la película. Estamos haciendo un ciclo de cine sobre policías. Y aquí, bueno, el personaje principal es la policía, es Frances McDormand, que inmersa en un mundo blanco, lo cual es fantástico, y ella con su enorme barriga va tratando de resolver un secuestro, ¿no? Sí. Lo que me parece un sesgo ahí de humor muy marcado por parte de los hermanos Coen, porque es precisamente esta figura frágil. Frágil me refiero a todas las condiciones que tiene una mujer embarazada, ¿no? Hasta en la primera parte donde está investigando el asesinato se detiene a vomitar, o se detiene porque tiene náuseas, todo el tiempo tiene hambre. Se para en donde sea a comer. Sí, entonces es un detalle de humor que frente a un grupo delictivo muy tonto, porque le salen mal las cosas todo el tiempo, pues la contraparte sea una mujer embarazada, ¿no? Que es muy astuta, que es muy sensible, porque siempre está involucrándose con sus colegas, con su esposo, que también tiene una relación muy cálida. Es como completamente el contraste con todos los otros personajes, ¿no? Que funcionarían un poco como antagonistas. A ver, y tú antes me estabas comentando que te especializas sobre todo en temas judíos, ¿no? Sí. Los hermanos Coen no pueden negar la cruz de su parroquia, y me decías que en esta película en particular hay muchos elementos de narrativa judía. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, lo que me gusta del discurso cinematográfico es en gran medida que uno puede pues diferir, porque puedes proponer otra interpretación, ¿no? Otra lectura. Entonces estuve haciendo una revisión digamos exhaustiva de la película y dije, claro que sí tiene algo muy judío, y es la estructura narrativa, las secuencias que se dan de manera muy evidentes. Ahora voy a explicar por qué. En el caso de la estructura como macro, al principio está una advertencia, ¿no? Como esta parte extradiegética de lo que se va a presentar, que es esta historia representa sucesos reales, ¿no? Los nombres fueron cambiados. Todo esto para mí es una lectura como si fuera un homólogo con la Biblia, o bueno, el Tanaj en el caso del nombre hebreo. Este libro, o Tanaj, está construido como una prosa historiorizada, es decir, que está sustentada por varios eventos históricos, pero la finalidad es enseñarle a las nuevas generaciones pues varios aspectos tanto morales como de continuidad de la memoria, etcétera. Entonces creo que en el momento que se coloca esta advertencia es como para darle esa pauta de esto puede ser histórico, no es que sea verídico, sino que es una estrategia discursiva para enseñarle a la gente que esto puede esto puede pasar. Puede ocurrir. Sí, puede ocurrir, sí. Mira, y en el plano micro, hacer los personajes. Uy, hay muchísimo. Porque más toda esta zona es reconocida por tener una gran influencia nórdica. Sí. No es gratuito que se burlen de los apellidos. Y los Gustafsson y todos esos, ¿no?
Pero tú le encontraste otra cosa, ¿no? Que es el tema micro sobre el... Sí, las secuencias, por ejemplo, las secuencias y los planos. El cine de los Coen se caracteriza mucho por plano y contraplano, y eso le da mucha velocidad y mucho humor también, y acercamiento a los personajes. Entonces, esto, por ejemplo, en literatura, Eric Auerbach hizo algunos comparativos entre las literaturas antiguas griega y hebrea, y decía, bueno, para los griegos es importante la descripción del entorno, las digresiones, y en el caso de los hebreos son muy lacónicos, las acciones son muy rápidas, y se interesan mucho por las cosas ordinarias, ¿no? Lo que pasa en una familia, y el acercamiento sobre todo a la parte más pues personal o psicológica. Y esto es lo que tiene, digamos, como las secuencias. Todas las secuencias son rápidas, son más o menos como 35 escenas. Sí, no, o sea, es un corto pero tras sí, otro, los tras Coen otro. se caracterizan por eso, ¿no? Si tú ves Dónde estás, hermano, Educando Arizona, todas esas sí son así. Pero este es más marcadamente dialógico, mucho más. Entonces como que siempre se está contraponiendo estos diálogos, que también en el fondo muchos no son diálogos, o sea, por ejemplo... Sí, son monólogos acompañados, ¿no? Exacto, sí. Entonces se burla, en realidad... o sea, bajo este esquema de repetición o de emulación de la narrativa bíblica, también se da sus licencias y le va dando giros, que eso es algo que lo hace, creo que muy atractivo, ¿no? Porque no se queda en algo único, sino que convive con varios discursos, ¿no? Y a lo largo de la trama van llegando pronto personajes que uno no entiende mucho qué tienen que ver con la trama. A mí en particular me llama la atención el amigo de origen japonés, o bueno, de raíces japoneses, que llega medio la cosa y luego desaparece. Pero también me llamó mucho la atención que dijeras que tenían una relación muy cálida con el marido. Yo más bien lo que vi era una relación aburridísima. No se hablan, no dicen nada. Están ahí como bultos. No, yo te digo, la verdad es que también... Que en general, perdón, rápido, es como la generalidad de todas las relaciones que aparecen en esta película. Sí, claro, son muy frías. Espero no salir un poco como de la pregunta, pero creo que también el marco espacial en el que se va representando esta historia, que es toda la parte de nieve, ¿no? Que es, digamos, muy ad hoc con la locación que es Minnesota. De todas, bueno, este escenario funciona como para reflejar el estado anímico de los personajes, ¿no? Esa frialdad de la sociedad, ¿no? Y de la sociedad. Que tiene que vivir en un lugar tan inhóspito como ese, y además ni siquiera en la gran ciudad que es Twin Cities, ¿no? Sino pues en un pueblito perdido ahí en medio de la nada. Sí. Las tomas hacia la carretera, por ejemplo, aparece casi todo solitario. Las tomas que se hacen, por ejemplo, a través de la ventana del trabajo de Jerry, también nada más se ven unos cuantos carros. O sea, en general, lo que también se repite constantemente es el tema de la soledad, que es lo que me decías, ¿no? Como que todos los personajes están ahí, pero en realidad ninguno se está conectando. Para mí también es una reflexión de la sociedad, cómo ha vivido, cómo vive de una forma muy acelerada, persiguiendo ciertos, ciertos valores o ciertas aspiraciones que no necesariamente tienen que ver con la colectividad, ¿no? O con la familia, o con el otro. O con la comunidad, ¿no? O con la comunidad, entonces, sí. Y eso, que todavía no existían los teléfonos celulares, que creo que ha hecho peor todavía esa situación. Sí, yo creo que sí. Pero aún así yo rescataría la relación que ella tiene, porque por lo menos se están conectando, están hablando muy poco, como tú decías. Sobre todo al final creo que es cuando se nota un poco más de cercanía. Al principio creo que también es un juego de hacernos ver como paralelismos, ¿no? Un matrimonio que viven feliz, Jerry que está buscando destacarse económicamente y que no habla con su esposa y ni conoce a su hijo y nadie se habla en esa casa, y la otra, como tú dices, que se mueve bajo
no sé, a lo mejor la costumbre o pero al final creo que le da la vuelta un poco diciendo somos afortunados, ¿no? Faltan ya 2 meses. Igual y se está burlando también, pero creo que se queda ahí como abierto. Muy bien, Carla, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado, qué rápido, ¿verdad? Gracias por la invitación. No, así es, esto es rapidísimo, pero bueno, ojalá tuviéramos más tiempo para, pues, explayarnos más, pero pues sí, la televisión es implacable y peor los de programación. Entonces, bueno, pues gracias. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que hayan disfrutado mucho esta película, que es una gran película de los hermanos Coen. Y recuerden, todavía mañana tenemos una película más dedicada al thriller policíaco y policías. Buenas noches.